Arrancamos. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Una alegría estar en esta nueva edición del streaming Somos Fagrán. Hoy con un tema que creo que es el principal, el primordial, el punto de partida, que tiene que ver con la lactancia, con la leche humana y con el rol protector de la lactancia, con los determinantes, y vamos a ir buceando por esa temática. Y para eso contamos con una mesa de lujísimo. Mesaza, diría Mirta Legrand. Me acompaña Vero Rizopatrón de UNICEF, Alejandra Galván de la Liga de la Leche y Marisol Díaz de CISPAN. Así que Marisol, te nombré última, pero voy a empezar con vos, porque sé que este tema lo manejás muy bien y quiero hablar un poco de la importancia de la leche humana y el rol protector de la lactancia, justamente. Bueno, gracias por la invitación. La leche humana es el tejido vivo más importante que le podemos proveer a nuestros hijos e hijas. Como diría el doctor Vítora, es el máximo medicamento personalizado, es el primer alimento soberano y que tiene múltiples beneficios, no solo nutricionales para el niño, para la niña, sino también múltiples beneficios para la familia, múltiples beneficios para la persona que amamanta, para la familia, la sociedad y el medio ambiente, que no es poco hoy en día. Además de ser un tejido vivo que está en constante cambio, presenta nutrientes que van a ser fundamentales para promover el crecimiento y desarrollo de todos los lactantes, que está en constante cambio, de manera tal que se adapta a las necesidades de los recién nacidos. Si uno piensa que el ternero necesita 40, 50 días para duplicar su peso de nacimiento, los lactantes necesitan 180 días para duplicar su peso de nacimiento. Y hablar del factor protector de la lactancia o hablar de los beneficios, o mejor dicho, hablar de los riesgos de no amamantar, y acá estamos hablando de la menor probabilidad de muerte súbita, menor probabilidad de enterocolitis necrotizante para los lactantes prematuros, que es muy importante. Hablamos de la reducción de las internaciones hospitalarias por diarreas y por infecciones respiratorias, menor probabilidad de otitis media aguda en menores de 2 años. Hablamos además de prevención de la maloclusión, ¿no? Si comparamos con otro tipo de alimento. Y de todo lo que son los beneficios a largo plazo, como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes. Así que bueno, podemos seguir hablando y hablando horas sobre el rol protector, y además creo que hoy en día y en los últimos años se ha venido hablando mucho de la propia microbiota de la leche humana y del desarrollo de la microbiota desde el intestino materno, ¿sí? La madre o la persona gestante le provee al lactante de microorganismos que van a ser sumamente beneficiosos para el desarrollo de su sistema nervioso y para el desarrollo de su sistema inmunológico, y la propia microbiota de la leche humana, que también se constituye con la propia microbiota de la glándula mamaria, ¿sí? de la piel areolar, va favoreciendo a este desarrollo inmunológico para proteger al lactante en la esterogestación y en el corto y mediano plazo. Bien, sí, Vero. ¿Querés sumar? Sí, está buenísimo lo que dice Marisol. Yo sumo todo lo que tiene que ver con que en un momento hablaste de la ecología y hablaste del medio ambiente. En este momento del país y del mundo donde muchas personas no tienen acceso al agua segura, es fundamental para la prevención, porque en realidad es leche que sale de una persona y no tiene ningún riesgo de contaminación. Por un lado, cuida el medio ambiente por el menor uso de elementos para hacer los paquetes, y una cuestión de economía en las familias. Entonces hay muchas cuestiones también a ver de como externalidades positivas con respecto a la lactancia, más allá de la cuestión biológica, que me parece que hay que tener en cuenta. Bien, esto de que la leche humana es el primer alimento soberano, que lo decimos y lo reforzamos y lo volvemos a repetir una y mil veces, y la necesidad de proteger la lactancia para garantizar el derecho
de las y los recién nacidos, de los niños y las niñas, de recibir ese alimento. Y ahí, tanto las nutricionistas como todo el equipo de salud y las organizaciones de la sociedad civil en su conjunto, tenemos una responsabilidad enorme para que este derecho se cumpla y se garantice. Ale, de la Liga de la Leche, ¿qué tenés para aportar? Wow. Bueno, me quedaba con algo que estábamos en la parte anterior para poner también sobre la mesa un nuevo rol, o un rol que normalmente no tenemos tanto en cuenta, que es el rol facilitador de la crianza. ¿Sí? Cuando hablamos de lo que impacta en la vida de una persona tener que criar a un bebé, ¿sí? Cuánto más fácil es saber que no tenés que andar cargada pensando en, bueno, la leche de fórmula, que hay que calentarla, hay que conseguir agua segura. Cuánto más fácil es saber que frente al llanto de nuestro bebé tenemos la solución a la mano, frente a la necesidad de calor tenemos un cuerpo calentito donde guarecerlo a nuestro bebé, y todo eso es, la lactancia es facilitadora de estos ritmos de crianza, y me parece bien importante traerlo. Y junto con eso ato el rol de las organizaciones, que es principalmente, o por lo menos desde Liga de la Leche, darle apoyo a las madres y a las personas que amamantan para que puedan hacerlo de una manera amable, ¿no? Con tantas dificultades y con tantas cosas que vamos a hablar durante la charla de los determinantes comerciales, por ejemplo, de repente que las personas que están amamantando sepan que cuentan con un soporte que muchas veces no tiene que ver con la información, porque la información está disponible, pero sí con saber que cuentan con un apoyo, con una oreja, con alguien que del otro lado comprende la situación por la que están pasando, por la que están viviendo, y puede darles ese soporte de acá estoy. Ale, para aquella persona gestante que por primera vez y que no tiene mucho conocimiento, ¿querés contarnos qué es la Liga de la Leche y cómo funciona en Argentina? Gracias por dejarme contarlo. Bueno, Liga de la Leche es una organización internacional, nace en 1956 de la mano de 7 mujeres bastante revolucionarias en la época en Estados Unidos, que se empiezan a cuestionar por qué las mujeres no estaban amamantando en esa época, y debe haber pasado lo mismo en Argentina, les cortaban la lactancia apenas nacían los bebés. Ellas empezaron a cuestionar esto y muy rápidamente tienen el apoyo de toda la comunidad y empiezan a reunirse en grupos de apoyo, y es lo que hacemos hasta hoy. Liga de la Leche es una organización que apoya a las personas que amamantan a través de grupos de apoyo, a través de llamadas telefónicas y de cualquier medio que pueda surgir para que estemos ahí acompañando con información y con apoyo. Nuestra misión es esa. Muy bien. Es como un dato muy interesante para aquella madre o persona que amamanta y que está en una situación compleja y tenga un grupo a dónde recurrir. Así que el dato de la Liga de la Leche es... Sí, incluso para las familias, también recalco esto, ¿no? O sea, no es solamente la persona que está amamantando, sino también todo el grupo que acompaña esta crianza, que acompaña a esta mamá, este bebé, en esa relación de lactancia. Puede venir a los grupos y recibir apoyo. Quienes cuidan, por ejemplo, cuando la mamá sale a trabajar, es bien importante. ¿Querés sumar algo? Sumo... En realidad me quedó picando, hablamos hace un ratito de la lactancia como responsabilidad de algunas personas, la responsabilidad en la sociedad que tenemos los profesionales de la salud, no solamente las y los nutricionistas, sino en general los profesionales de la salud, y hablaban de las organizaciones de la sociedad civil, y pensaba cómo migró el concepto de responsabilidad en relación a la lactancia. Antes era la responsabilidad de esa mamá, y hoy en día hablamos de lactancia como responsabilidad social, responsabilidad compartida desde las distintas personas que conforman una familia, un hogar, hasta las personas que trabajan con vos y compañeras y compañeros de trabajo, cuál es el rol en ese sentido de apoyo, hasta las organizaciones de la sociedad civil que apoyan de otra manera, pues tenemos otros roles en la sociedad. Entonces, bueno, este tema, que la lactancia es una responsabilidad como primer alimento soberano y como el primer alimento de un sistema alimentario, donde todos tenemos un rol determinado, qué importante de hablar de esto y esto de los multiroles que hay en este marco. Sí, espectacular, porque se necesita como un entramado de responsabilidades y de participación activa para garantizar. Es que nadie amamanta solo, ¿no? O sola. Esa es la idea de todo esto que trae Vero. Sí, y
un poco enfocándonos en la profesión que nos convoca acá, en este streaming que está dirigido, si se quiere, a nutricionistas, a licenciadas y licenciados en nutrición. Marisol, ¿cuál es nuestro rol como profesionales en esto, en proteger la lactancia? Bueno, yo creo que como licenciados en nutrición tenemos un rol muy importante como parte del equipo de salud en el acompañamiento desde la mujer en su etapa fértil, ¿no? Porque es la que va a gestar a ese lactante. O sea que ahí tenemos que comenzar a trabajar con las mujeres en esta edad, proveer una alimentación saludable, proveer una alimentación equilibrada, proveer alimentos de calidad. Yo siempre les digo a mis consultantes que hay 2 etapas en la vida donde uno puede mejorar la alimentación o trabajar muchísimo, que es en la etapa del embarazo y después durante la alimentación complementaria, que es a lo que yo también me dedico. Nosotros como licenciados en nutrición debemos además estar capacitados continuamente como el resto del equipo de salud. Me parece que es muy importante que trabajemos en la capacitación continua de lactancia y que haya espacios de formación. Acompañamos desde la etapa, como decía, desde el embarazo, también desde la etapa durante la gestación, ¿sí? Y durante la etapa prenatal, acompañando y brindando otro tipo de información, porque algo que decía Ale y me parece que es muy importante, los beneficios hoy en día abrimos Google y los tenemos, pero toda la información que necesita esa familia para el momento del parto y las primeras horas que nosotros como licenciados en nutrición podemos brindar es fundamental. Y acompañar todo este proceso, acompañar a la familia y después en la etapa postnatal con todas las situaciones que van aconteciendo durante el posparto, ¿no? Trabajando con esta persona que amamanta, que es un momento muy especial, trabajando con mucha empatía, acompañando y trabajando también con todo el equipo de salud y con las sociedades o con los grupos de apoyo también, con los pares. Me parece que es muy importante nuestro rol como licenciados en nutrición en el acompañamiento de la lactancia y no nos debemos olvidar nuestro rol en los hospitales y en las maternidades, en los servicios de alimentación, en los espacios amigos. O sea, hoy en día la verdad que tenemos mucho trabajo por hacer como nutricionistas. Para jerarquizarnos, para profundizar, Totalmente. el apoyo para acompañar con la mejor calidad posible de acompañamiento. Exacto. A las personas que quieren emprender el camino de nacer, de traer un hijo al mundo, que no es poco. Que no es poco, y garantizarle el mejor alimento posible. Exacto. Creo que hay, se me ocurre que es la política más importante a desarrollar en un país, la de la promoción de la lactancia, si uno piensa en garantizar futuras generaciones sanas. Uh-huh, sí. La Y mejor intervención costo efectivo que podemos tener como intervención de salud pública, ¿no? La mejor de todas. Exacto. Ahí no hay duda, si bien hay muchísimas intervenciones por hacer. Y preguntarte, Vero, como UNICEF, contanos un poco qué gestiones o qué intervenciones viene llevando adelante UNICEF para promover y garantizar una lactancia. Nosotros desde UNICEF Argentina siempre nos paramos en la transformación de los entornos. Vemos qué pasa en un entorno particular y vemos qué hace falta para que ese entorno cambie. En el caso de la lactancia, lo primero que podemos decir es que falta información. Uno de los principales factores o barreras para que la lactancia continúe tiene que ver sobre todo con los pediatras. Muchas veces hay una prescripción de médicos y médicas que tal vez podría evitarse. Entonces, una de las primeras cuestiones que hacemos tiene que ver justamente con mejorar esa información. Pero por otro lado, hay distintos espacios que tienen que mejorar, porque otro de los factores obstaculizadores tiene que ver con la vuelta al trabajo de la mujer. ¿Qué pasa con esa mamá, esa persona que amamanta, que vuelve al trabajo después de 1 mes y medio, 2 meses? O sea, en general los pequeñitos son muy chiquititos. Muy chiquititos. Y no hay un espacio apropiado para sacarnos leche.
Entonces, lo que hace UNICEF es tratar de apoyar para que distintos espacios sean amigables con la lactancia, sean espacios laborales, sean otro tipo de espacios, y también el tema de la certificación, como decía Mari, de maternidades, de hospitales, de centros de salud amigos. Pero también vemos otro tipo de barreras, entonces ahí lo que hacemos es generar evidencia. Lo que vimos fueron barreras en cuanto a que el Código Internacional de Sucedáneos de Lactancia Materna, que todavía no vimos bien qué son, tal vez las compañeras pueden, como para no monopolizar la palabra, pero bueno, el código lo que dice básicamente es que no se puede promocionar ningún tipo de fórmula infantil ni sucedáneo de lactancia. Sin embargo, lo que vemos es mucho marketing digital en redes. Entonces, lo que hizo UNICEF es sacar como una publicación y varias publicaciones que nos dicen esto, que hay mucha publicidad cruzada, que hay muchos incumplimientos de ese código, y a partir de eso generar abogacía para mejorar la regulación, para mejorar las sanciones que debe haber hacia un código que no se cumple y una ley integral. Básicamente es eso. Bien, ¿quién se anima a contarle a los que están mirando este YouTube y este streaming qué es el código? Wow. Bueno, lo armemos ahí. Armémoslo entre todas. Es un cuadro normativo, primero que nada, que nace en 1981 allá en la Asamblea Nacional de Salud, si no me equivoco. Sí. Voy bien, me miran que voy bien. Y la idea es proteger el derecho a la información y proteger el derecho a la libre elección de las personas con respecto a la publicidad de estos alimentos y de algunos sucedáneos de la leche que no son alimentos, pero sí los consideramos dentro de este cuadro normativo, como los chupetes, los biberones y algunas, las papillas, ¿no?, que son para más grandes. No es una leche industrial, pero también la consideramos dentro de este cuadro. Entonces, lo que va a regular es el marketing, es la forma de promocionar para que no resulte engañosa y para que las personas tengan la posibilidad de elegir libremente, con información. El marketing y la publicidad como dos grandes obstáculos, ¿no? Totalmente. De garantizar una lactancia. Es que estamos todos muy lábiles al marketing, ¿sí? Nadie podría decir a mí no me hace nada el marketing. Entonces, ¿cómo no les va a hacer tan bien a las familias en la decisión de elegir el mejor alimento para sus hijas, para sus hijos? Si hay un marketing engañoso, probablemente piensen que la lactancia humana no es suficiente o que mejor reforzar con una leche preparada industrialmente. Acá déjame intervenir un poco. Está muy estudiado en este estudio de UNICEF que te comentaba. No es que directamente la empresa de fórmulas te va a decir toma tal fórmula. O sea, es bastante más complejo que eso. Hace un rato hablábamos del llanto del bebé, que es algo absolutamente normal. Y sin embargo, en el momento de que traemos a un bebé a casa, sobre todo por primera vez, una está con mucho miedo, con muchos temores, tenemos muchas veces una familia que además atender, y estamos muy inseguras y estamos muy nerviosas con esa situación. Entonces, si viene una empresa que te dice, te voy a ayudar con esto del llanto, con esto de tu inseguridad, con esto que el bebé tiene cólicos y no lo puedes calmar, y cómo puede ser que vos, mamá, que no sos tan buena mamá, porque no podés calmar ese bebé, yo te voy a ayudar. Entonces hablamos de esa explotación de inseguridades y miedos que toda mujer tiene en el momento del posparto, y cómo viene esa fórmula infantil, esa empresa de fórmula infantil indirectamente a calmar ese espacio. Entonces ahí surgen los clubes de padres y madres, surgen como los consejos más que tienen que ver con te apoyo en lo que vos no podés hacer. Entonces es absolutamente indirecto, y esto entra de lo que es el marketing digital. Me sale una palabra muy fuerte, pero me suena perverso. O sea, porque enmascarado en la ayuda y en la contención y apelando a ese momento, como decía hoy Marisol, tan lábil, tan frágil de la mujer o la persona que amamanta, la verdad que es un tema muy complejo. Porque además es sutil, ¿no? O sea, de repente no nos damos cuenta que esto está sucediendo y caemos, digamos, se siguen sembrando los mitos de toda la vida, de amamantar cada 3 horas, todo eso se sigue sembrando y después aparece la fórmula mágica.
Sí, y los problemas también que tenemos hoy en día con los conflictos de interés, con esto que decía Vero de ciertos profesionales de la salud que indican o prescriben porque tienen ciertas ganancias y no porque realmente sea necesario la indicación de ese sucedáneo. Por eso es tan importante, creo, que la capacitación y la formación en las carreras de grado, ya que las horas dedicadas a la lactancia para todo el equipo de salud es poca. Y también en otros ámbitos como los jardines de infantes, como los colegios, las primarias, me salía, las secundarias, ¿no? Los ciertos juegos que se dan desde que somos chiquitos, ¿no? Pero bueno, creo que hay un montón de cosas para trabajar y para sumar a lo que decía Vero, cuando hablamos de lactancia, hablamos de habilidad, hablamos de conocimiento, pero lo más importante es la confianza. Y ahí es donde entran las empresas que lamentablemente han mejorado de tal manera las estrategias comerciales que, bueno, hoy en día lo vemos con las redes, pero antes eran las visitas médicas, las revistas, ir al teatro con nuestros hijos y escuchar canciones, ir escuchando la radio y escuchar cierta canción del biberón. Pero bueno, me parece que por eso el trabajo que está haciendo UNICEF en cuanto a poder monitorear el código y las diferentes violaciones es fundamental. Sí, todavía no pasó en Argentina, pero tenemos que estar preparadas y preparados. En otros países ya existen las fórmulas para embarazadas, entonces la marca se introduce en el hogar con el embarazo. Y las fórmulas para embarazadas no entran dentro del Código Internacional de Sucedáneos, porque no es un sucedáneo. Entonces, eso es un tema, porque lo que se sabe es que cuando después vos confías en una marca determinada, la marca queda en el hogar. Entonces, es una forma de ingresar previo al nacimiento. Vos fíjate qué tema. Sí, previo al nacimiento y si no me equivoco, casi con el mismo packaging, por decirlo de alguna manera, que uno automáticamente lo vincula. Claro. Bueno, ahí hablamos de publicidad cruzada, esto del mismo packaging, que es, vos mirás las cajitas o las latas y la 1, la 2, la 3, la 4 son exactamente iguales. Entonces, en general, lo que dice Marisol, antes había mucho más publicidad de Fórmula 1 y 2, hoy en día prácticamente no se ve, pero se ve publicidad de Fórmula 3 y 4, que en realidad por el código están alcanzadas por el Código Internacional de Sucedáneos, porque hay asambleas posteriores de la Asamblea Mundial de la Salud que dicen que están alcanzadas, pero en realidad pareciera que no se alcanzan, entonces la publicidad está enfocada ahí, y entonces la lata es la misma, vos creés en esa lata y comprás esa lata en un momento lábil. Sí, Marisol introdujo el tema de los conflictos de interés, que me parece un tema que está saliendo en absolutamente todos los streaming. Fagran justamente se declaró una organización libre de conflictos de interés. Y, a ver, yo para ser bien pensada y no caer a como los intereses económicos, sí creo que los profesionales también somos personas que estamos inmersos en un entorno atravesado por el marketing y la publicidad. Y hemos sido, a lo largo de los años, muy influenciados en nuestras decisiones sobre esto que tiene que ver con el marketing y cómo en el transcurso de nuestra formación no se nos planteó una mirada crítica a ese aspecto. Todo lo contrario, íbamos a congresos, en algunos casos sigue sucediendo, llenos de presencia de la industria de todo tipo, y nosotros lo veíamos como algo re positivo, divertidísimo, volver a tu casa con un montón de muestras, y creo que casi que en un punto hasta de la ingenuidad
y de esa falta de análisis crítico de lo que estaba pasando. Por eso me parece como muy importante esto, como esta nueva etapa en donde lo estamos problematizando fuertemente y podemos tener evidencia como la que está generando UNICEF, en donde decís el marketing engañoso, el marketing que tiene esta cuestión de perversión, si se quiere, el marketing que penetra en el subconsciente de la madre frágil, del profesional recién recibido que sale a hacer su ejercicio profesional y trata de encontrar los mejores espacios. Bueno, ¿qué les parece si vamos a profundizar qué pasa en Argentina en relación a la lactancia? ¿Quién se anima a tomar la palabra y contarnos cómo estamos en Argentina con la lactancia? Nos fuimos un poco a los obstáculos, a los facilitadores, pero así analizamos un poco nuestra situación país. Vamos. Bueno, nosotros sabemos que la mayoría de los lactantes salen de las maternidades siendo amamantados, ¿sí? Estamos hablando de un alto porcentaje, un 97, 98% de los lactantes, y esa prevalencia cae a los 2 meses, cae hacia los 6 meses a la mitad o menos, con lo cual ahí nos deberíamos preguntar qué es lo que está pasando, ¿no? Donde esto que hablábamos de la lactancia como responsabilidad social, como responsabilidad de la familia, como responsabilidad de cada uno de nosotros como parte del equipo de salud. Son valores también similares a valores mundiales, digamos, ¿no? No es que estamos alejados de lo que pasa en el resto del mundo. Pero bueno, yo creo que es un llamado de atención muy importante, porque esos porcentajes de inicio de lactancia caen abruptamente, ¿no? Sí, tenemos que ver eso. Estoy pensando también cómo influye también las prácticas de alimentación complementaria en ese sentido. Me quedé, sé que preguntaste de la lactancia, pero me parece importante decir esto. Tenemos una encuesta bastante reciente que hicimos en conjunto con CESNI, que habla de un 54% de niños y niñas menores de 2 años, o sea, son bebés, que consumen bebidas azucaradas el día anterior a la encuesta, y un 56% que consumen productos no saludables, golosinas, snacks, etcétera. Entonces, como revalorizar el rol de la lactancia, pero ahí seguramente también la alimentación complementaria, porque ahí también entran sucedáneos de lactancia, que son todas esas papillas y postrecitos diseñados particularmente para niños y niñas menores de 2 años, que tienen mucha publicidad y que no deberían tenerla, que están regulados por la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, pero sin embargo también ahí se ve sobre todo incumplimientos en lo que refiere al marketing digital. Entonces, entiendo que tenemos que problematizar, la lactancia, pero también tenemos que problematizar qué pasa con la alimentación complementaria y el rol de ese tipo de productos, alimentos ultraprocesados que permean en la alimentación desde los primeros 6 meses e incluso antes. Sí, el juguito en el biberón, el jugo industrializado en el biberón. Que para mí eso también viene como un poco más atrás, ¿no? O sea, hemos perdido la cultura del amamantamiento. Claro. O sea, tenemos generaciones y generaciones donde estas estadísticas inclusive eran aún peores. Entonces, de repente tenemos mujeres que están amamantando, que en verdad nadie las apoyó a ellas, no saben cómo, y que sus madres o sus abuelas tampoco pudieron amamantar, inclusive en peores condiciones, ¿no? O sea, escuchamos todo el tiempo estas historias de, no sé, yo misma me dieron hasta los 2 meses. Y seguramente si empezamos a preguntar nada más en esta mesa, vamos a ver qué poca lactancia tenemos. Entonces, y eso entra directamente en la confianza de las personas que están amamantando. Y después en todo lo que sigue en la vida de un ser humano. No sé, pienso en el jardín. ¿En cuántos jardines todavía sigue habiendo biberones para jugar? Entonces, totalmente. Empecemos por eso. Algo que es importante, voy a agarrar el machete, permiso. Autorizada. Tenemos la encuesta nacional de lactancia del año 2022, ¿sí? Que se hace en todo nuestro país y analiza un poco el momento de la primera puesta al pecho según el tipo de parto y edad.
Y es importante analizar esto, ¿no? El primer momento y la importancia de la primera prendida, ¿no? Y de esto lo que genera posteriormente. Pero para hablar un poco también de las prácticas que conllevan un poco el momento del nacimiento y las prácticas que pueden llegar a interferir en el establecimiento de la lactancia. Fíjense, por ejemplo, que la recomendación es la puesta al pecho de manera ininterrumpida lo antes posible, y acá el análisis sobre la puesta al pecho antes de la primera hora, según el parto vaginal, estamos hablando de un 74.9% y un 57% antes de la primera hora si el parto, si el nacimiento fue por cesárea. Entonces, estamos hablando de una diferencia importante en la primera puesta al pecho y en aquellas intervenciones que muchas veces son innecesarias. Y volvemos a la capacitación de todo el equipo de salud, ¿no? Y la importancia que es la primera puesta al pecho, ¿no? Sí, total. Me sale la pregunta, ¿por qué esa diferencia tan grande? Bueno, yo creo que es un análisis muy profundo, Sí. ¿sí? Para tener, si bien uno puede a lo mejor planificar junto con el equipo de salud un plan de parto, ¿sí? En muchas maternidades en Argentina podemos planificar el plan de parto y hablar con el equipo obstétrico. Me parece que es importante la información. Muchas veces las familias no tienen la información suficiente para decidir la diferencia que uno puede llegar a tener y los beneficios que pueden llegar a tener con un parto vaginal a diferencia de un parto por cesárea. Y además, muchas veces hay ciertas intervenciones que son innecesarias en el momento del nacimiento, que hacen que la puesta al pecho se retrase. Al retrasarse la puesta al pecho por estas intervenciones, que muchas veces son innecesarias, esto conlleva que haya también un retraso en la bajada de leche, complicaciones posteriores de la lactancia, de manera que debemos capacitar a todo el equipo de salud, y lo vuelvo a repetir porque para mí es uno de los factores determinantes del sostenimiento de la lactancia. Y a mí me sale, con lo que decís, Mari, me sale pensar en lo económico. En este país donde se necesita pensar tanto en lo económico porque estamos en un momento económico difícil, vos hablabas de complicaciones innecesarias y intervenciones que podrían de alguna manera modificarse. Y esto hay que pensarlo también desde el punto de vista económico, más allá de que somos nutricionistas y tal vez pensamos en otras cuestiones, pero hay que pensar en las intervenciones y la costo-efectividad de cada una de las intervenciones que hacemos. Entonces me parece que esto también hay que ponerlo en valor. Tal vez es necesario en la Argentina tener más estudios en relación a la costo-efectividad de las intervenciones, porque tal vez con eso generaríamos más adeptos y podríamos convencer a más personas. Hay muchas personas que tal vez no se convencen solamente con las cuestiones sanitarias, tienen que ver las cuestiones económicas. Entonces me parece que ahí hay que tener una mirada absolutamente integral de todas las aristas que tienen que ver con eso, y una es la economía. Y sí, en un país que con los niveles de pobreza, de indigencia que tenemos, que la lactancia no se ponga en valor. Totalmente. Sí, y lo más preocupante de este dato que trae Marisol es que tenemos una alta tasa de cesáreas. Y eso, digamos, tampoco ayuda. Si la tasa de cesáreas fuera del 10%, claro, por ahí no estaríamos tan preocupados, ¿no? Pero en algunos lugares la tasa de cesáreas es del 90%. Algunas ciudades enteras sabemos que hace años que no nace un bebé de forma vaginal, porque directamente los trasladan, o sea, ni se cuestionan parir vaginalmente. Entonces, toda esta preocupación aumenta mucho más, que la primera prendida al pecho no se pueda realizar oportunamente. Sí, bueno, un temazo. Yo los invito a que veamos 2 videitos disparadores de más temas y sumemos al panel a 2 otras colegas, amigas, que también pueden aportar muchísimo en esta temática.
Te contamos en un minuto qué está haciendo Sanar para proteger la lactancia humana. Estamos instalando en Argentina por primera vez una plataforma de inteligencia artificial que va a monitorear en todo el entorno digital los incumplimientos a la legislación argentina y al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna en cuanto a publicidades que desincentivan la lactancia. Además, esta plataforma va a tener un canal para que la gente pueda hacer sus reportes de los incumplimientos que ve tanto en el entorno digital como en otros entornos, como puede ser instituciones de salud, en la vía pública o en puntos de venta. Bueno, acá volvimos. Súper interesante lo que nos traen los videos disparadores de Sanar y de promoción de la lactancia. Esto de seguir profundizando el tema de la comercialización, el marketing engañoso, y a esta mesa se sumó Lucrecia Carpinetti. Perfecto. ¿Viste? Siempre digo Carpinelli, bueno, perfecto. Carpinetti. A ver, Lucre, ¿querés sumarte a este análisis? Sí, yo las escuchaba recién y me parecía como que está bueno hacer el foco y bajar un poquito más a tierra cuando hablaban de esto del marketing agresivo o el marketing abusivo, que si bien se nombró, y Verónica traía esto súper interesante, que se nos escapa cuando lo vemos, esos clubes de mamis, esos lugares donde vos te anotás para recibir información y te van llegando mails con el mes a mes del crecimiento de tu bebé, esa vez que te conectaste al Wi-Fi en el piso de la clínica donde pariste y ese Wi-Fi está auspiciado por una marca que después captura tus datos y después te hace llegar información. Este marketing va tomando formas para violar el código precisamente y no es publicidad masiva, así como se veía antes. Por ahí hay varios estudios sobre las revistas de pediatría en Argentina donde venían publicidades concretas, no un aviso gráfico. Hoy por hoy se nos va escabullendo la industria. Básicamente, para mí lo más fuerte y con las nuevas generaciones es a través de las influencers, ¿sí? A través de las influencers y las redes sociales lo estamos notando que es súper agresivo y no es percibido generalmente por la gran mayoría de la sociedad como publicidad. Nadie lo percibe, ¿sí? Si ese influencer dice, no, porque yo pude y mi bebé creció igual y termina apareciendo siempre una marca. Y también con esto ¿no? Cómo están impuestas las redes sociales, con el consumo, los tiempos del consumo que son distintos a los que nos propone la lactancia y demás, viene como una solución mágica a estas influencers que vemos espléndidas, que parece que no tuvieron porperio, ¿no? Que las vemos que salieron de la clínica mejor que yo, el mejor día de mi vida. Entonces, me parece que está bueno ponerle el foco a eso, porque eso es lo que consumen las nuevas generaciones. Las chicas jóvenes que llegan a Liga a pedir ayuda y demás, lo tienen como absolutamente naturalizado. Entonces, nada, quería sumar un poquito eso porque me parece interesante verlo realmente como una violación al código. Si bien no es personal de salud, el código se está violando. Y después también reforzar un poquito, me interesaba lo que traía Marisol en el bloque anterior, esto de la formación. Para mí, si la industria toma el rol de quien en la formación de profesionales de salud va a traer información sobre lactancia, estamos sonados, ¿sí? Porque la industria tiene un interés ahí. Entonces, realmente en la formación, en el área de salud, hay un gran vacío, que yo creo que es uno de los grandes problemas para que después la lactancia tenga las cifras tristes que tiene en nuestro país, ¿no? Porque le estamos dejando ese lugar de la formación a la industria. En todos los aspectos le estamos dejando ese lugar de la formación y de la educación a las industrias, y se me viene a la mente, no específicamente en relación a lactancia, pero lo comento porque se me vino. Nosotros estamos en relación a la ley de etiquetado haciendo una encuesta y grupos focales con nutricionistas. Y vos sabés que sale en el relato y en la narrativa del colectivo profesional la confusión entre educación alimentaria y marketing y publicidad. ¿En serio? Te juro. Increíble, pero la industria ha liderado tanto procesos de educación alimentaria, educación en lactancia, que hasta el propio profesional confunde publicidad
promoción, patrocinio con educación alimentaria. Una cosa tremenda y una cuestión que tenemos que desarticular. Y me preocupa un montón que estás hablando de licenciadas y licenciados de nutrición, que tenemos un año en la Facultad de Educación Alimentaria, y pensemos en todo el equipo de salud, porque no es solamente nosotras quienes tenemos que estar informados. ¿Qué pasa con pediatras, obstetras, enfermería, etcétera, etcétera? O sea, me súper preocupa. Traigo lo que dijo Marisol hace un ratito sobre qué saben los chicos en edad escolar. Si vos no tenés una posibilidad de estar en contacto con un bebé, un hermanito en tu casa, no tenés idea de lactancia. Entonces, ¿cómo salís al mundo ese niño o niña que crece, que se transforma en adolescente y que luego pasa al mundo laboral? ¿Y cómo puede entender qué pasa en una empresa, por ejemplo, cuando una compañera se ausenta porque tiene una licencia como corresponde, o sea, tiene un horario acortado, y que necesita irse a sacar leche? ¿Y de qué manera acompaña ese compañero si vos no tenés el estímulo inicial en la escuela? Me parece como fundamental esto. No solamente sé que hablabas de profesionales de la salud y me fui a familias, pero tiene que ver con información. ¿Quién tiene la información y de dónde viene esa información? Es que el rol de la familia y del entorno más cercano de esa madre, me atrevo a decir madre porque mayoritariamente somos mujeres, o persona que amamanta, es fundamental. O sea, porque no solamente hablaba Marisol del poco tiempo que cómo se abandona la lactancia en el poco tiempo después de la primera puesta al pecho, bueno, todas estas cuestiones son las que generan eso, que esa mujer frágil sale a la vida en un estado de fragilidad absoluto y tiene que volver a trabajar y tiene que enfrentarse y encuentra en los sucedáneos la solución rápida, mágica, y de esa manera es como sutilmente la industria fue entrando y apropiándose de un montón de cuestiones de nuestra vida cotidiana. Laura, se sumó a la mesa Laura Piaggio, también por Fundación Sanar. Sé que de esto sabes mucho en relación a marketing, publicidad, incumplimientos, pero también de normativas y regulaciones. Bueno, muchas gracias por la convocatoria. Bueno, podría contar, por un lado, desde Fundación Sanar realizamos un estudio en el año 2022 y se publicó en el 2023, en que denominamos la fórmula del engaño: violaciones corporativas y negligencia estatal. Y ahí pusimos foco en analizar dos aspectos: los etiquetados de los envases de las fórmulas infantiles y la publicidad. Y algo que pudimos ver es que elementos que aparecen en el etiquetado que no deberían estar retroalimentan y son amplificados en la publicidad. Entonces, así como se vio en la Ley de Alimentación Saludable, que se planteaba el etiquetado es la puerta hacia otras regulaciones, otros ámbitos de protección en la alimentación en la alimentación infantil. En el caso de los sucedáneos pasa esto, y es muy importante. El Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos, que comentaron hace un momento, la Asamblea Mundial de Salud aprueba en el año 1981, luego se fue detallando y aclarando en posteriores resoluciones de la Asamblea Mundial de Salud. Así que ahora se lo considera en su conjunto, el código más las posteriores resoluciones. Y hay cuestiones que los envases no pueden tener. No pueden tener textos ni dibujitos que idealicen el producto. Y nos encontramos con los envases que están llenos de escudos, dibujitos de bebés. Quizás en Argentina no vemos bebés, pero vemos animalitos que imitan bebés, claro, con pañales o que están con un sonajero. Después vemos que están llenas de menciones nutricionales. Destacan vitaminas, minerales, oligosacáridos,
incluso también se ponen oligosacáridos en la leche materna. Wow. No se puede hacer en los envases ninguna alusión a la leche humana. Por eso no se permite y está prohibido, tanto en el Código Internacional como en el Código Alimentario Argentino, el uso del término leche maternizada. Y nos encontramos que hasta profesionales de la salud lo siguen usando, porque no se puede equiparar un sucedáneo que es un producto industrializado, ultraprocesado, con la leche humana. Entonces, estos elementos que se incorporan en el etiquetado, las menciones nutricionales, las declaraciones de propiedades saludables, vemos que se plantea que favorece el sistema digestivo, favorece el sistema inmunitario, favorece el desarrollo neurológico. Todos estos elementos en la publicidad son amplificados. Y nosotros en este estudio que hicimos desde Fundación Sanar planteamos, las empresas están incumpliendo el Código Internacional y la normativa argentina, porque el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos está recepcionado en la legislación argentina desde hace un cuarto de siglo. Se incorporó por una resolución del Ministerio de Salud en el año 1997. 10 años después se le incorpora en el Código Alimentario Argentino. Previamente hubo una disposición de ANMAT que regula la publicidad de productos sujetos a vigilancia sanitaria, alimentos, medicamentos, productos de higiene, que plantea en el apartado referido a alimentos que se debe cumplir con el Código de Sucedáneos. Esto es en el año 2005. Después, en el año 2018 hay una actualización del Código Alimentario Argentino, con un artículo que da más precisiones y plantea que refrenda lo establecido por la Ley de Lactancia, que establece que el Código Alimentario en nuestro país tiene alcance hasta los 2 años. Es decir, que no se puede publicitar bajo ningún medio las fórmulas infantiles para el primer año de vida, ni las leches modificadas para el segundo año de vida, que son las que se comercializan con el número 3. Bueno, lo que nosotros vimos es que las empresas están incumpliendo el Código Internacional y la legislación argentina con estos incumplimientos en el etiquetado. Pero también hablamos de que hay una negligencia estatal, porque las bromatologías de las provincias, que son las que registran los productos, están aprobando rótulos que incumplen el propio Código Alimentario Argentino. En nuestro país, las fórmulas infantiles se producen en lo que se llama la cuenca lechera. Son 4 provincias: Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. Y en Ciudad de Buenos Aires, el Instituto Nacional de Alimentos aprueba los rótulos de las fórmulas importadas. Pero bueno, vemos que las bromatologías de estas 4 provincias están aprobando rótulos que incumplen el propio Código Alimentario. Entonces, ese rótulo que tiene menciones nutricionales, dibujitos, elementos que idealizan el producto que no deberían estar, después en la publicidad son amplificados. Y vemos que la publicidad, mayoritariamente, si bien sigue estando en vía pública y en medios tradicionales como radio y televisión, es muy, muy intensa en los medios digitales. Y como decía Lucre, la publicidad digital tiene sus características particulares. No sé si querés que haga una pausa o sigo porque... No, si querés rotamos la palabra solamente para seguir opinando y que no se nos pierdan un montón de ideas que fuiste tirando, porque me pasa esto, ¿qué actitud está teniendo Argentina en relación al código y a los incumplimientos del código? Si yo como persona, como parte de esta sociedad, detecto alguna irregularidad, ¿puedo vehiculizar algún reclamo, alguna denuncia? Sí, hay canales para presentar denuncias. Lo que pasa es que son variados de acuerdo a dónde uno encuentra el incumplimiento. No es muy fácil transitarlos para la ciudadanía, pero existen. Por un lado, todos los incumplimientos en términos de publicidad, medios tradicionales o digitales,
se pueden denunciar al programa de monitoreo y fiscalización de la publicidad de productos sujetos a Y vigilancia seguramente sanitaria DANMARC. esa denuncia debe ser Por mail. y engorrosa, ¿o no? No, es por mail. Lo que pasa es que no es fácil que te respondan que se Eso hace te iba a con preguntar, esa ¿hay denuncia. respuesta? ¿Vos Por denunciás? pedidos de acceso a información pública o después de varias denuncias sí te responden el mail y sí empieza a actuar este programa. Nosotros también pudimos documentar, por ejemplo, hasta el año 2022 uno veía que a pesar de estar prohibida por nuestra legislación, era muy intensa la publicidad de las leches modificadas número 3, las que están destinadas a niños y niñas a partir del año. A partir de reiteradas denuncias en este programa, cambió el criterio de interpretación y a partir de enero del 2023 comenzó a dar de baja las publicidades porque el Instituto Nacional de Alimentos le refrendó que sí, estos productos efectivamente son sucedáneos en la legislación argentina. Entonces pudimos documentar que en los medios digitales rápidamente migró la publicidad a las número 4, que son las que están destinadas a niños y niñas a partir de los 2 años. Y por este mecanismo de promoción cruzada, como el envase es igual, los dibujitos son iguales, los colores, el nombre del producto, se termina publicitando toda la línea. Pero nosotros en este estudio, la fórmula del engaño, pudimos documentar esa migración cuando la autoridad fiscalizadora empieza efectivamente a dar de baja las publicidades porque tiene un convenio con la empresa Meta de la plataforma Instagram y Facebook, entonces las publicidades migran de ser un 80% las publicidades de leches número 3 pasaron a ser un 20%. Si alguien que está mirando del otro lado quiere acceder a los datos de ese estudio, puede entrar a la página de Sanar y encontrar los resultados. Sí, ¿no? sí, está publicado un documento en castellano más extenso y también fue publicado en inglés en la revista World Nutrition. Me parece que vale mucho en este momento en donde pudimos poner sobre la mesa todas estas cuestiones de la publicidad engañosa y los incumplimientos al código, contar y conversar con las presentes que las organizaciones de la sociedad civil que estamos comprometidas con la promoción de la lactancia, digo estamos porque Fagran también, hemos sido convocadas y nos reunimos en lo que se llama la red por la ley del código. Esta red nace un poco de la mano de Ale Galván, que ahora está detrás de cámara, pero que estuvo sentada acá un ratito, y que convoca más de 14 organizaciones de la sociedad civil para pensar en toda esta cuestión de los incumplimientos al código y qué falta en Argentina trabajar para que el código se cumpla y se respete en su totalidad. ¿Querés sumar algo, Lucre? Sí, la escuchaba Laura recién, atentamente, y pensaba cuántas cosas tienen que ver con la ausencia del Estado, ¿no? En el apoyo a la lactancia en general, con respecto a las regulaciones en particular. Digo, el apoyo a la lactancia en general, digo, porque hace un rato hablábamos de lactancia y trabajo y también, digo, ahí tenemos como esta tensión que se produce entre lo que le decimos a las personas que amamantan que es lo mejor para sus hijos y después lo que les proveemos para que puedan sostener eso. Digo, las licencias laborales escasísimas, teniendo la suerte de estar en un trabajo registrado, ¿no? Y todo lo que pasa alrededor de eso, la falta, como decía Vero, de apoyo en las empresas, aunque es una inversión costo efectiva genial, digo, apoyar la lactancia. Hay un estudio que me encanta citar, Estados Unidos, que no tiene licencias por maternidad paga ni mucho menos, que dice que las empresas que apoyan la lactancia a la vuelta al trabajo recuperan, cada $1 que inviertan, recuperan 3, por lo cual, digo, es una buena inversión. Y cuando el agua hablaba de esto, yo decía, bueno, ¿por qué nace la red, no? Por una ley de código en Argentina. Nace precisamente por esto, porque si bien en Argentina el tema está normado, está muy fragmentado, ¿sí? En distintas cuestiones legislativas
que no es de fácil de aplicación, ¿sí? Yo decía, Lau es una genia, o sea, tiene todos esos datos en la cabeza y nos lo transmite con tanta pasión, digo, pero para una persona, digo, una madre que por ahí está puérpera, con toda esta vulnerabilidad y demás, sostener una denuncia, esto que ella relata en el estudio que llevaron adelante, es un logro de la sociedad civil, porque esto que hayan migrado las publicidades no es porque sí, es porque hubo personas atrás de eso que insistentemente denunciaban, seguían esas denuncias con la fragilidad esta que, reitero, tiene la legislación. Bueno, nace la red, ¿sí? Ya estábamos saliendo de la pandemia con una conversación ahí cuando estábamos muy virtualizados y, bueno, y la red nace precisamente, creo yo, para promover, o sea, nuestro objetivo principal es promover una ley de código. Orgullosamente puedo decir que formamos parte de esa red y que ese proyecto de ley en el que se trabajó muchísimo y de manera muy seria durante muchísimos meses, haciendo consultas también con un montón de abogados, de gente muy formada en el tema, y con la subjetividad, que yo creo que lo rico de esta red es la subjetividad que trae cada una de las organizaciones, porque nosotros desde Liga de la Leche tenemos el contacto permanente con personas que quieren amamantar, Fagran, Sanar, Fundeps, digo, como que muchas de esas organizaciones traen su subjetividad. Agradecemos muchísimo a gran parte de esas organizaciones que tuvo la experiencia de etiquetado y también trae esa experiencia que para nosotros es riquísima. Y hoy por hoy hay un proyecto de ley presentado en la Cámara de Senadores Nación y otro en la Cámara de Diputados, el mismo en la Cámara de Diputados, que si bien tenemos un marco y un contexto político en el que no tenemos muchas expectativas de que esto prospere en el corto plazo, pero sí sabemos que la lucha es larga y sostenida y que tenemos toda la energía para estar ahí y no dejarle ese lugar a la industria, porque como veíamos hace un rato, que charlamos con ustedes, bueno, el lugar que no ocupamos, la industria tiene habilidad y yo siempre digo, es la lucha de David contra Goliat, ¿no? Esos 55.000 millones de dólares que pone la industria para promocionar las leches y somos nosotros que somos organizaciones de la sociedad civil, en la mayoría de los casos somos personas que donamos nuestro tiempo porque no cobramos por el trabajo que hacemos. Entonces es David contra Goliat. Pero bueno, allá vamos y vamos empujando y vamos siguiéndolo. Ahora la red está con una postura bastante interesante, que estamos trabajando más allá de la difusión, que yo creo que es algo súper importante, más allá de ir empujando el proyecto de ley. Estamos trabajando también en legislaciones locales, a nivel provincial, a niveles municipales, que nos parece también que es un lugar muy interesante para hacer incidencia. Y bueno, allá vamos. Allá vamos y la verdad es que las organizaciones de la sociedad civil asumimos la responsabilidad que nos toca en esto y sí, claramente con una industria que tiene no solo muchos millones de dólares para invertir en publicidad, sino también un ingenio fabuloso. Sí, no, sumo en este trabajo conjunto, dentro de poco la red va a sacar un documento en conjunto con UNICEF que habla de argumentos y contraargumentos que se utilizan a favor de la lactancia. Así que, bueno, ahí estén atentas y atentos porque, bueno, no sabemos cuándo lo sacaremos, todavía no tenemos fecha de publicación, pero el documento está en diseño y justamente tiene que ver con dar respuesta a algunas cuestiones que se dicen por ahí y de qué manera argumentamos y contraargumentamos, bueno, para dar respuestas. Fundamental para eso de ese gran ingenio que argumenta determinadas cosas y que pone en manifiesto el uso de sucedáneos como la alternativa. Claro. Y bueno, ¿por qué no? No sé si alguna de la mesa conoce en profundidad lo que son los bancos de leche, también para contar un poco. La alternativa a banco de leche, ¿se animan a...? Sí, algo podemos construir entre todas. ¿Entre todas? ¿Quién dispara? Dale, Lau. Yo te sigo. Bueno, la propuesta de los bancos de leche humana es buscar que todos los recién nacidos tengan acceso a lo que estamos planteando, que es el mejor alimento y el único propio de nuestra especie. Los recién nacidos que nacen en condiciones de salud desventajosas
o muy prematuros o con alguna problemática y tienen que estar internados en neonatología, muchas veces se dificulta la extracción de la leche de la propia mujer que parió a este bebé, y entonces es muy importante que se instrumente, que se le pueda administrar leche humana. Entonces, los bancos de leche humana tienen esta función de procesar, almacenar leche humana que se pasteuriza, que es leche humana donada. Algo muy importante es que está prohibida la comercialización de la leche humana. En nuestro país, gracias a una resolución del Ministerio de Salud y de Mercosur, entonces la leche humana donada por mujeres que altruistamente tienen una producción abundante y bueno, se arman estos circuitos en las instituciones de salud y donan su leche para que pueda ser tratada y, digamos, pasteurizada y almacenada y ser administrada a los bebés que están internados en condiciones en neonatología y bueno, requieren este alimento que es fundamental porque sabemos que la administración de fórmulas infantiles en bebés prematuros incrementa muchísimo el riesgo de una entidad clínica que es muy grave, que es la enterocolitis necrotizante. Entonces, asegurar condiciones de equidad para todos los nacidos en nuestro país implica que todos puedan tener acceso a la leche humana, sea de la propia mamá o mediatizada por un banco de leche humana. Sí. Perdón, pero necesito decir algo antes de que me olvide. Cuando hablabas de la equidad, se ve mucho en situaciones de emergencia en todo el mundo, situaciones que tienen que ver con catástrofes climáticas o muchas corrientes migratorias donde hay personas asentadas. Se ve mucho las donaciones de fórmulas infantiles. Vos hablaste de donaciones y me acordé que de ninguna manera está recomendada, por supuesto, la donación de fórmula infantil porque, bueno, hay como muchos riesgos y, bueno, aparte es una forma de promoción que también violaría el código. Sí, ahí es como complejo porque en una situación de vulnerabilidad, digo, también nosotros lo vemos en otras situaciones. Por ejemplo, cuando el Estado brinda leches de fórmula sin acompañamiento, sin ver qué está pasando con esa diada que no puede ir bien con la lactancia, que no funciona y demás, sin ningún acompañamiento, sin ninguna información, sin ningún intento por rescatar esa lactancia, ¿qué pasa después? Y en un contexto económico como el que estamos viendo en Argentina, es gravísimo. Nosotros en Liga recibimos hoy por hoy llamados de personas que dejaron de amamantar, que se les retiró la lactancia, pero que quizás en la salita le daban una lata, 2 latas, ya después no les alcanza o no les dan más, porque deja de estar ese apoyo desde el Estado. Y estamos en una situación doblemente violenta, ¿sí? Porque por un lado la industria se metió ahí en esa, ¿no?, a interrumpir la lactancia. Entonces digo, como decía Vero, en las situaciones de emergencia es una situación ideal para la industria, para meterse, pero a veces no se valora los costos que tiene interrumpir una lactancia o no apoyarla. Porque después volver para atrás, digo, volver a recuperar una lactancia que se perdió, lleva mucho tiempo, mucha energía y requiere muchísimo apoyo, pero muchísimo apoyo. Entonces, a veces yo creo que ese biberón que receta el pediatra, esa fórmula que entra ahí, sin mucho acompañamiento, que también lo entendemos, ¿no? Porque a veces las condiciones en las que se atiende, si atendemos una persona cada 10 minutos o cada 15 minutos y tenemos una madre desbordada, llorando, y que ese pediatra se tiene que asegurar que ese chico aumente de peso y no tiene como mucho más. Nosotros, digo, desde Liga que acompañamos muchas personas que llaman angustiadas, que lloran. Primero sabemos que hay que acompañar, sostener, mirar. Entonces hay que tejer otro tipo de red y de sostén. Bueno, una vez que se introdujo eso, después es muy difícil. Me parece que eso está como tomado muy livianamente. Digo, así como la donación en la situación de emergencia, una inundación, un terremoto, que lo vemos en otras partes del mundo, porque Liga, hace poco hemos participado de eso en otros países. Se introduce y después, ¿qué pasa? Más allá de que el agua, ¿no?, de la potabilidad del agua y todo en esas situaciones de emergencia que es gravísimo. Pero bueno, cuando se introduce la fórmula, yo creo que no hay total conciencia de que, bueno, total es hasta que le suba de peso, total es...
No, cada biberón que se introduce es una mamada menos, un estímulo menos, baja la producción. Entonces, para mí es como un camino de ida que es muy difícil volver atrás. Entonces, me parece que no hay que tomarlo con nada. El sistema de salud no debería tomarlo con tanta liviandad. Y después me quedé con algo que dijo Ilau, que decía esto de cómo está... Se había dejado de ver esto, ¿no? Que los profesionales de salud usen la palabra maternizada. Y hace escasos días lo vimos, ¿no? Como en una publicación muy importante, un profesional de la salud sugiriendo, digo, esta palabra, pero con una liviandad. Digo, a mí me genera unos sentimientos horribles cuando lo veo, porque digo, con una liviandad y abiertamente, digo, estás violando la ley, sos un profesional de la salud, estás... Bueno, pero es Instagram, no sé, es una red social, no pasa nada. Es publicidad paga. Claro que es publicidad Porque, paga, pero encubierta. Claro. Parece una nota, parece información, no es información, es publicidad. Ese es un tema, también volviendo a las características del marketing digital que tiene. Por un lado que es muy personalizado porque ya no es el marketing masivo, se nos dirige a nosotros de acuerdo a nuestras huellas digitales, las marcas que vamos dejando al aceptar cookies cuando navegamos. Y además es velado. Muchas veces recibimos contenidos que no vemos su marca publicitaria porque no es explícita. Creemos que así, digamos, funcionan la mayoría de los influencers. Creemos que es un discurso genuino de este profesional de la salud o de esta modelo, y no, es financiado por las empresas. Otro término que están fogoneando últimamente es el de la lactancia mixta. Sí, planteando, me ayudó para poder afrontar el puerperio, poder afrontar la maternidad y la paternidad y ejercer la corresponsabilidad en los cuidados. Eso es tremendo. Sí. Es tremendo. Y es una narrativa que van construyendo las empresas y que van fogoneando. Cuando sabemos que toda introducción de sucedáneos va en desmedro de la producción de leche humana. Eso está totalmente establecido. Entonces, fogonean con la lactancia mixta me va bárbaro y pude, y no, la introducción de sucedáneos va en desmedro de la lactancia. En la última serie de Lancet sobre lactancia que se publicó en el año 2023, plantean que hay una competencia, en lugar de decir por la cuota de mercado, dicen por la cuota de estómago, porque cuando se introduce una fórmula mengua la producción de la leche humana, porque es parte de la fisiología. La leche humana se produce a partir de la succión y del vaciado de la mama, y ese es el estímulo para que se siga produciendo. Eso me parece re importante subrayarlo, chicas. El tema de esto de la lactancia mixta, cómo se está instalando en redes últimamente, me lleva al mismo tema. Digo, la ausencia del Estado nuevamente, porque uno de los de los caballitos de batalla ahí es, bueno, la vuelta al trabajo, el hacer cosas, ¿no? Como el hacer cosas, pero el hacer cosas tenemos que hacer cosas porque no tenemos el tiempo ni el sostén, ni socialmente hay una corresponsabilidad real, ¿no? Totalmente de acuerdo, y sumo esta idea muchas veces de libertades individuales. Sí. Entonces, la mujer decidiendo sobre su libertad y sobre su tiempo, entonces ahí surge el tema de la lactancia mixta, y entonces somos talibanes de la nutrición y de la lactancia quien dice lo contrario, pero el tema ahí es, de vuelta, qué información y qué permea esa mujer, esa persona que amamanta para tomar esa decisión, de qué manera apoya o no el entorno y las políticas y el marketing. Entonces, ¿dónde está la libertad real de elección de esa persona que decidió lo que haya decidido? Sí, las decisiones individuales que están influenciadas por el entorno, que todo el tiempo lo decimos, y esto de creernos más libres cuando en realidad estamos siendo capturados de alguna manera por estas prácticas y estas narrativas que decía Lucre, que en su momento pudimos deconstruir, si se quiere, y que de repente el marketing encuentra de nuevo permeabilidad para volver a instalarlas de manera sutil, de a poco, en una nota, en un coso, en una nota periodística, en un reel de Instagram, y vuelve
con estas cuestiones porque sabe que ahí hay terreno fértil. Totalmente. Sí, por ahí lo que decía Vero, yo creo que es esta supuesta libertad, digo, que termina siendo esclava, digo, porque no es una dicotomía, no es una guerra, no es una cosa, un enfrentamiento de los que apoyan la lactancia, de los que no la apoyan, lactancia versus... No, estamos hablando de decisiones informadas y de libertad real. La libertad real sería si esas mujeres tienen las condiciones, las licencias adecuadas, si la sociedad apoyase a esa mujer en esos primeros meses, en ese primer año que se necesita fuertemente el poner el cuerpo, y pasás a ser esclava de la industria después, que era esto un poquito lo que contábamos antes. Digo, pasás a ser esclava de la industria y reitero, esto va en detrimento de la equidad y de las posibilidades, digo, futuras de esas personas y también de las personas que le están eligiendo. Digo, el que no puede elegir o el que cae en esa trampa o el que cae en tener que dar fórmula o compra este discurso de la lactancia mixta, qué sé yo, en este contexto económico de Argentina, es realmente algo muy duro después, porque nosotros lo estamos viendo. Lo vemos en las consultas, lo vemos en los llamados. Es duro, es muy duro. Sí, y yo me quedo pensando en esto de la libertad de elegir de esa mujer que debería tener la libertad de elegir con honestidad, claro, con todo el conocimiento, pero también en el derecho de ese bebé o ese niño recién nacido, que ¿quién le garantiza que pueda tener derecho a recibir el mejor alimento posible, el primero, el soberano? Y es quizá esa persona gestante que lo trajo al mundo, que tiene que ser guardiana, no sé si es la palabra correcta, del derecho de ese niño, que nadie más se lo va a garantizar. Sí, un Estado presente, sí, organizaciones de la sociedad civil comprometidas, sí, el entorno laboral, el entorno familiar, todos los que acompañan, pero debemos ser guardianes de que ese niño que no tiene posibilidades de voz más que su propio llanto, y que a lo mejor ese llanto es calmado con un sucedáneo, ese derecho tiene que ser garantizado. Y me viene, Lauri, preguntarte por esta plataforma, no sé si podemos profundizar, pero que no me quiero perder lo que había contado Belén en el video que pasamos en el cambio de bloque, sobre la plataforma Observa Más, que es un espacio, contanos vos. Bueno, Observa Más quiere decir Observatorio del Marketing de Sucedáneos. Es una plataforma digital que prontamente va a estar disponible, en la que estuvimos trabajando todo este año. Es un proyecto de Fundación Sanar con el apoyo de Fundeps, una organización de la sociedad civil de Córdoba que también integra la Red por la Ley del Código, y contrapartes del sudeste asiático, FHI, HICATE, que son organizaciones de la sociedad civil que desarrollaron un motor de inteligencia artificial para monitorear, para detectar la publicidad en el entorno digital. Este sistema existe a nivel global, por primera vez fue implementado por el gobierno de Vietnam y está monitoreando la publicidad en distintos países a través de organizaciones de la sociedad civil, en Australia, Estados Unidos, en Malasia. Y bueno, se está implementando en América Latina, en Argentina y en México. Entonces, se adaptó este motor para que pueda identificar las publicidades en Argentina, pueda identificarlas y categorizar qué artículos del Código Internacional incumplen y qué artículos de nuestra legislación. Entonces esto se va a mostrar en una base de datos pública donde todas las organizaciones de la sociedad civil, académicas, van a poder acceder a el listado de los incumplimientos detectados y con ello construir evidencia, construir informes, realizar abogacía, exigir a las entidades fiscalizadoras que fiscalicen y actúen. Y por otro lado, la plataforma también da la oportunidad de que los ciudadanos realicen reportes de incumplimientos que observan.
en el entorno digital y en otros entornos, como vía pública, medios tradicionales, instituciones de salud. Todas las infracciones que detecta la inteligencia artificial o que reportan la ciudadanía son verificadas y se publican una vez que fueron supervisadas y verificadas. Bueno, en todo este desarrollo se estuvo trabajando este año y próximamente va a estar disponible. Ya se estuvieron haciendo en noviembre testeos de cómo se navega la página con expertos y con profesionales de la salud. Y bueno, a partir de eso se le hicieron algunos cambios, así que próximamente va a estar la versión. Bueno, vamos a estar disponible. esperando la plataforma con ansias porque creo que es una herramienta súper interesante. Es muy modesta Laura y toda la gente que trabajó, porque la verdad que tuvimos la suerte de que nos inviten a testear y es espectacular, digo, que nada, también somos creativos en el nombre, en todo, no solamente la industria, digo. Y también, como decía Verónica hace un rato, me parece que estamos haciendo un montón de cosas que son herramientas para que la sociedad se apropie. Digo, el documento, yo no lo decía porque no sabía si se podía decir, pero el documento que contaba Vero, que se está trabajando desde UNICEF de argumentos y contraargumentos, digo, son cosas que son maravillosas para que después tengamos nosotros mayores herramientas y recursos para la discusión y para sostener esta lucha. Así que nada, también que lo quiero destacar porque me parece que son dos trabajos y dos cosas que venimos compartiendo con las organizaciones que la están trabajando, que son maravillosas y que van a estar disponibles, digo, como los estudios que se han hecho y demás, que están disponibles para todo aquel que quiera en la web, ¿no? Para usarlos. Así que nada, quería felicitarlos. Aprovecho acá, felicitar nuevamente públicamente por el trabajo de la plataforma y del documento. Y que el hecho de que la información vaya a ser pública es genial. Genera mucha transparencia. Sí. No, y aparte la sistematización, Lau, de eso, de las violaciones, yo creo que a las empresas hoy por hoy, cuando hay multas, las multas son irrisorias, cuando llega a haber alguna multa. Entonces, me parece a mí que hoy por hoy el tema de la cuestión pública, ¿no? De exponerse a que estás violando una ley, que estás violando algo que incide en la salud. Entonces me parece que quizás no es un buen camino y es casi el único, diría yo. La desarrolladora nos decía que en Vietnam, que ya está funcionando, ya solamente la empresa, por estar en ese listado, más allá de la multa, más allá de que haya una fiscalización por parte del Estado, ya la hace retroceder con respecto a su incumplimiento. Porque es un tema de reputación, es reputación una cuestión pública. reputacional, totalmente. Así que es excelente. Sí, porque el manejo de la imagen pública es algo en lo que las empresas invierten mucho. Incluso van buscando certificaciones de que tienen un impacto positivo con sus productos en lo social y en lo ambiental, como son las certificaciones de ser empresa el greenwashing, digo, vemos un montón de... Totalmente. Entonces, una empresa B no debería violar con su publicidad la legislación del país en el que opera. Entonces, realmente es como para cuestionar estas certificaciones que terminan siendo otro negocio a favor del lavado de imagen empresaria. O si no, tienen que rever la certificación cuando pasa a ser una información pública que la empresa está teniendo una actuación que viola la legislación del país en el que opera. Y acá hay un punto que son las acciones de responsabilidad social empresaria, que también hay que cuestionarlas y ponerlas y darles el cariz que tienen de ser estrategias de marketing veladas. Muchas veces las empresas plantean que están haciendo filantropía y en realidad lo que están haciendo es una publicidad de sus productos. Y esto también entraña fuertes conflictos de interés. Lo decía volviendo al tema anterior de la injerencia que muchas veces tienen las empresas en la formación de equipos de salud. Muchas veces se plantea como que tenemos este programa educativo sobre esta temática y sobre esta otra, y se lo plantea como una acción de responsabilidad social hacia equipos de salud o incluso hacia padres. Lau, ¿sabes cuál es la pregunta ordenadora? Bueno, ¿quién lo financia? Sí. Como en un paper, como en una investigación, como en un estudio. Cuando vos preguntas quién lo financia.
Y te preguntás eso y respondés muchas cosas. volviendo también, digamos, hablamos de corresponsabilidad, pero hay responsabilidades diferenciales. Por supuesto. Por un lado, estuvimos hablando de la responsabilidad del Estado y hay que poner también muy en destacado la responsabilidad de las asociaciones profesionales y científicas. Sí. En este sentido es destacable Fagran, que realiza sus congresos sin conflictos de interés. En el país también hay otros ejemplos como la Asociación de Médicos Generalistas y, digamos, tener patrocinio de las empresas influye en el discurso que se maneja en el evento científico. No es inocuo, tiene incidencia. Tenemos el ejemplo de los congresos de la Sociedad Argentina de Pediatría, que tienen el patrocinio de empresas de fórmula. Y, por ejemplo, en el último congreso que se celebró en agosto, hubo un simposio patrocinado por una empresa. Tuvo lugar un stand y un simposio patrocinado. Y la Red por la Ley del Código no tuvo lugar para presentar su proyecto de ley. Entonces, realmente, la presencia de patrocinios tiene incidencia en el discurso que circula, y esto es importante porque termina siendo ese patrocinio que sesga los discursos, también incide en los jóvenes profesionales. Entonces, los jóvenes profesionales, o ya no tan jóvenes, pero que circulamos por esos congresos, sí recibimos el simposio de la empresa que habla de las fórmulas con características nutricionales específicas para determinadas patologías, y no nos enteramos de cuál es el estado de situación del código en nuestro país, qué se requiere, por qué necesitamos una ley integral. Entonces, estas cuestiones tienen incidencia y hay responsabilidades diferenciales. Las asociaciones profesionales y científicas tienen que dejar de recibir patrocinio de las empresas productoras de sucedáneos, de todos los productos alcanzados por el código. Y en este sentido hay llamamientos de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF a nivel global. Sí, se me viene lo que estábamos hablando hace un ratito con Marisol en relación a conflictos de interés, y que también hablábamos de esto, de cómo el marketing y la industria penetra desde la formación de los profesionales de la salud. Entonces uno se forma y inicia su ejercicio atravesado por el marketing, la publicidad. Somos parte de esta sociedad. Y ahí hay muchísimo trabajo por hacer, porque esto de que planteaba Lucre, ¿cómo nos financiamos? ¿Cómo se financian las organizaciones de la sociedad civil en su conjunto? No solo las científicas, sino otros tipos de fundaciones que trabajan con asistencia a recién nacidos, y que uno mira y, bueno, ¿de dónde se financian? Que también de dónde nos vamos a financiar. Esto todo un debate recontra profundo, muy profundo, muy complejo. Nosotros como federación lo hemos transitado y lo seguimos transitando, porque no se termina y nunca acaba ese cuestionamiento. Chicas, estamos como bastante bien de tiempo, pero necesitamos empezar a cerrar, y a mí no me gustaría que no quede nada por fuera. Así que las invito, si se animan, a que podamos hacer un breve cierre de todos los temas que fuimos hablando, y también invitarlas a Ale y a Marisol a que hagamos como una primera ronda y después una rotación para que entonces arrancamos por Lucre y por Vero, después porque tenemos para los que están del otro lado, tenemos que hacer una rotación de sillas, que no quiero que se vea en la imagen. Lucre, ¿querés dar 3 minutitos, 2 minutitos de cierre? A ver, nada, me parece que si bien estamos en un contexto complejo por la realidad que está atravesando nuestro país y demás, me parece que quiero subrayar y como para darnos un mimo también, ¿no? Que todo lo que venimos haciendo desde las organizaciones de la sociedad civil, asociaciones profesionales que nos acompañan, todo el apoyo que hemos recibido también para distintos momentos, eventos, cosas de parte de UNICEF Argentina, que nos acompañó un montón, me parece que son cosas
que me hacen pensar que, bueno, que lo colectivo supera siempre la individualidad, que vamos por buen camino, como decía mi abuela, lento, pero vienen, así que allá vamos, digo, como que tenemos que sostenernos, y más en estos momentos difíciles, digo, cuando atravesamos momentos difíciles, me parece que hoy por hoy acompañar una lactancia, al menos para nosotros desde Liga la Leche, que también somos una ONG, que somos de voluntarias y nos declaramos libres de conflicto de interés, y es muy difícil a veces para nosotros sostenernos de esta manera, porque tenemos que tener actualización permanente, seguir formándonos, etcétera, etcétera. Me parece importante poder seguir trabajando y poder seguir apoyando la lactancia humana, que yo creo que es, como dijeron reiteradas veces, pero no me canso de subrayarlo, la primer soberanía alimentaria, ¿sí? El primer ejercicio de soberanía alimentaria, y que creo que también es un elemento que provee equidad a las personas, que provee igualdad, que viene a aplacar las diferencias, y como también proyecta futuro, ¿no? Porque siempre hablamos de la lactancia, los beneficios solo lo decía al comienzo, pero no es solamente el beneficio del bebé, sino es para esas personas a futuro, que van a tener una mejor salud, ¿sí? En su vida adulta. Así que me parece que es gratis, digo, no es gratis, ¿no? Porque ponemos el cuerpo, ponemos la energía y todo, pero digo, de una manera muy sencilla de decirlo. Entonces, valorar a aquellas personas que apoyan la lactancia, que impulsan, desde el lugar que nos toque, ¿sí? Y con esto cierro. Hace unos años, Liga de la Leche junto a Voices hizo una encuesta sobre lactancia y trabajo, y ahí leíamos también, ¿no? El primer apoyo, cuando le preguntamos a una persona que amamantaba, bueno, ¿cuál era la persona más importante en su apoyo? Bueno, con el 90 y pico %, 98 creo, aparecía su pareja. En el segundo caso, aparecía su jefe directo. Y con el 80 y pico %. Y en el 70 y pico %, sus compañeros de trabajo. Entonces digo, vaya, si no es una cuestión social, digo, apoyar la lactancia, ¿no? Entonces, bueno, tener en cuenta eso y seamos amables. Digo, si vemos a alguien que está amamantando, que nos cruzamos en cualquier lado, creo que todas las que estamos acá lo seríamos, pero digo, lo dejo como mensaje para quien nos esté viendo. Seamos amables con esa situación de una persona que esté intentando sostener la lactancia. Seguramente podemos dar una mano. Desde una sonrisa, desde una mirada buena, desde si somos compañeros de trabajo de alguien que está en esa situación, sin juzgar, con los tiempos, con el momento de extracción y demás, y facilitándole un poquito la vida que bastante compleja es en esos momentos. Ay, gracias, Lucre. Gracias por tus palabras. Que seamos amables. Bueno, Vero. Decirles que desde UNICEF Argentina lo que hacemos en el país es promover derechos, todos los derechos de niños y niñas, y que un derecho humano clave, por supuesto, es el derecho humano a la alimentación, y la lactancia es el primer derecho, y sobre todo protegiendo a las personas más vulnerables, que no se pueden proteger solos, así que requieren de toda la sociedad. Y ahí me sumo a las palabras de Lucre con relación a que este es un trabajo de toda la sociedad, para generar equidad en términos de información. Entonces es un trabajo de los organismos internacionales, del Estado, de la sociedad civil libres de conflictos de interés, de la comunidad, de los profesionales de la salud. Así que bueno, acá estamos desde UNICEF para apoyar las políticas que generen derechos. Ese es el mensaje, seguir trabajando en eso. Gracias, Vero, gracias por venir. Lauri. A mí me gusta volver a destacar la Red por la Ley del Código, esta red de 14 organizaciones de la sociedad civil que nos nucleamos para abogar por un proyecto de legislación integral en nuestro país y también en el camino destacar todo lo que ya tenemos respecto al código y, bueno, bregar por lo que falta. Pero ese reconocimiento me parece que ha venido siendo muy importante para generar capacidad instalada, para difundir, para que esta voz empiece a circular también en la formación de profesionales de la salud, entre las organizaciones de la sociedad civil. Por decir una anécdota, a mí me llamó mucho la atención también, estando en el Congreso de la Sociedad Argentina de Pediatría, la pregunta de un pediatra experimentado sobre si las leches especializadas o llamadas medicamentosas eran sucedáneos.
Entonces, realmente hace falta también mucho trabajo en la difusión, y sí, son sucedáneos. Entonces, tanto las fórmulas infantiles como las fórmulas especializadas o cualquier otro alimento que se proponga para la alimentación en menores de 6 meses, y hay otros productos bajo el alcance del código, como se mencionó anteriormente, las mamaderas y las tetinas, y los alimentos complementarios comerciales. Pero bueno, ese detalle, me llamó la atención, ¿cuánto hace falta todavía para que los defensores y defensoras de la lactancia tengamos la información actualizada y tengamos en claro qué es lo que está ya establecido en nuestro país y breguemos porque se cumpla, y también tengamos en claro qué es lo que hace falta para que nuestro país esté acorde a los estándares internacionales? Y en eso me parece que la Red por la Ley del Código está desarrollando un papel muy importante, y bueno, y así seguiremos, que también ahí hay una fuerza colectiva muy importante por la diversidad de las organizaciones, que se puede llegar a públicos muy distintos. Bueno, gracias Laura por compartir todos tus conocimientos. Ay, es un libro abierto. Laura. Marisol. Bueno, a ver, para sumar un poco, ya dijeron todo lo que está bueno decir o compartir. Me quedo con un par de frases: que la lactancia hace a una sociedad más saludable, hace a una sociedad más inteligente e igualitaria. Y también quedarme con una frase que dije en un momento, que es el máximo medicamento personalizado, como dice Vítora. Pero yo soy nutricionista, soy formadora de profesionales de grado y de posgrado, y creo que nuestro rol como licenciados en nutrición, en el acompañamiento de las personas que amamantan, es fundamental. Y poder brindar información para que estas familias puedan tomar decisiones informadas. Así que yo quiero destacar nuestro rol profesional como parte del equipo de salud. Gracias Marisol por destacar eso, que es por lo que desde Fagran trabajamos día a día, por jerarquizar la profesión del nutricionista, por destacar el rol del licenciado en nutrición en todos estos temas que nos convocan, que nos involucran. Ale, para cerrar, tenemos un minutito. Un minutito. Bueno, quería leer rápidamente las organizaciones que integramos la red, y tal vez con eso cerrar, como para que todo el mundo pueda saberlo. La Asociación Argentina de Salud Pública, AWAIKE, Salud y Medio Ambiente, IPFAN Argentina, Caliza Nutrición, la Cátedra de Soberanía Alimentaria, CISPAN, que la tenemos acá a Marisol, el Comité Nacional de Lactancia Materna, no estaba mal. Estuvimos ahí, estuvo bueno que lo podamos leer, porque de hecho tuvimos ahí como todo un debate de si incluíamos o no, y finalmente a través de la firma de una declaración jurada de las organizaciones que integraban la red, justamente, ahí tuvimos que decidir que la Sociedad Argentina de Pediatría no se integre más por decisión de ellos, en verdad, y lo podemos traer acá justamente porque fue una decisión de ellos no firmar nuestra declaración de sin conflicto de interés. También integran, Fagran, FIC Argentina, Flaxo, Fundeps y Liga de la Leche y Museo del Hambre, y creo que están todas, ¿no, Lucre? CESNI. Caliza. Caliza ya está, la Red Nacional de Salud Mental Perinatal, SANAR, y siempre estamos con el apoyo de UNICEF y de OMS. Bueno, gracias Ale por estar, por venir, por haber sido el motor de esa red. La verdad que es una red que trabaja mucho y que se esfuerza muchísimo para que las organizaciones de la sociedad civil que integramos la red tengamos un norte y un horizonte hacia dónde ir, y la ley de regulación del código que nació en ese seno de organizaciones de la sociedad civil. La verdad que te felicito, Ale, por el trabajo. No, fue solamente prender el fósforo, como digo siempre. Fue dar ese inicio, y me gustaría así como cerrando mi propia mirada de toda esta hermosa grabación que estamos haciendo, poder pensar que la lactancia es un acto contracultural, y que así como tenemos que volver a la cultura del amamantamiento, no dejemos de pensar
de la importancia que tiene generar acciones para profundizar esta cultura del amamantamiento, ¿no? O sea, que donde podamos, fomentemos la lactancia. Bueno, gracias chicas a todas por haber estado en este streaming y nos veremos en el próximo. Gracias. Gracias. Sinceramente, hace tiempo que nadie espera en la vereda de enfrente, cruzando el bulevar, congelado en la frente. Aunque me beses la boca no es suficiente,